La semana pasada mi esposa estaba ayudando a mi hija Esther, que va a Kinder 4, a hacer una tarea del colegio. La tarea consistía en hacer su árbol genealógico. Me contó mi esposa que en medio de la tarea mi hija estaba haciendo muchas preguntas, muchísimas preguntas acerca de nosotros, de sus padres, de sus abuelos, de los bisabuelos. Y es que ese árbol le estaba enseñando a ella algo que ella no conocía. De una u otra forma, esa pequeña y sencilla tarea le estaba enseñando la historia de su familia. ¿Quiénes son sus antepasados? ¿De dónde ella viene? Actualmente, estas cosas no muchas personas les prestan atención. Muy pocos están interesados en sus árboles genealógicos. Mucho menos en épocas navideñas, que quizás el único árbol en el que están interesados es el árbol de Navidad que decora sus casas. Pero impresionantemente Mateo inicia su evangelio con un árbol genealógico. Un árbol genealógico que le daba aún más sentido a la historia que le sigue. La historia del nacimiento de Jesús. Pero, ¿por qué era tan importante que Mateo comenzara de esta forma el evangelio? En el mundo antiguo, las genealogías tenían un uso político. Eran usadas para probar la legitimidad de un rey y su dinastía. Usualmente los que hacían las genealogías de dinastías reales tenían libertad de omitir algunos nombres para que la genealogía se presentara más ordenada, sin manchas familiares y que resultara impresionante para aquellos que querían comprobar el linaje de un rey. Mateo comienza su evangelio con una genealogía porque, a no ser que se pueda demostrar que Jesús es descendiente legal de David a través de la línea real, es imposible demostrar que él sea el Mesías, rey de Israel. Por eso Mateo inicia su relato como debe iniciarlo, con evidencia documental, con aquellas credenciales que acreditaban que Jesús heredó el legítimo, o que él es el heredero legítimo del trono de David, a través de su padre legal, José, el esposo de María. Es por eso que, como les mencioné antes, hoy haremos un estudio bíblico teológico de Mateo 1:17 y aprenderemos lo siguiente. Jesucristo es el cumplimiento de los pactos y promesas. Es el Mesías Rey y Salvador prometido que inicia la nueva creación para ser la esperanza perfecta de todas las generaciones. Y aprenderemos de esto siguiendo la estructura de la genealogía presentada por Mateo en Mateo 1:1 al 17. En Mateo 1:1 veremos que Jesús es el Mesías Rey prometido y el inicio de la nueva creación. En Mateo 1:2 al 16 veremos rápidamente que el linaje de este Rey prometido es un linaje muy especial. Y por último, en Mateo 1:17 aprenderemos cómo esta genealogía muestra que Jesucristo es la esperanza perfecta para todas las generaciones. Entonces, comencemos hablando que Jesús, el Mesías Rey prometido, y Él es el inicio de la nueva creación. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De muchas cosas que pudiera mencionar de este versículo, hay dos cosas en las que quiero enfocarme hoy. En primer lugar, me quiero enfocar en que Jesús es el Mesías Rey prometido, el hijo de David e hijo de Abraham. Desde la primera frase de su evangelio, Mateo quiere que veamos que Jesús es el Rey, el Cristo, el Mesías, aquel ungido que Dios había dicho por medio de los profetas que ocuparía el trono de David y que reinaría en nombre de Dios mismo. Con esto vemos que desde la primera frase, Mateo nos está recordando las credenciales reales de Jesús. Y como vamos a ver más adelante, la primera evidencia con lo cual lo va a demostrar es su genealogía. Antes de escribir la genealogía de Jesús, Mateo subraya de entrada dos figuras muy importantes, David y Abraham. Al hacerlo, el evangelista quiere recordarnos que con Jesús se están cumpliendo las promesas hechas al pueblo de Dios por medio de estos dos personajes. El Mesías, por ser hijo de David, también tendría que ser hijo de Abraham. Los rabinos judíos entendían que este aspecto de las promesas dadas a Abraham iba a ser cumplido únicamente por medio del Mesías. Que él iba a ser aquel hijo de Abraham que iba a traer bendiciones no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. El Antiguo Testamento
había establecido con toda claridad que el Cristo nacería de la simiente de Abraham, pero que también nacería de la casa de David, como lo vemos en el pacto davídico que encontramos de 2 de Samuel 7. Entonces, de la casa de David, de aquella casa cuya autoridad real había desaparecido con la deportación a Babilonia, de allí tendría que venir el Mesías. Por eso que con el nacimiento de Jesús se cumplen los pactos davídico y abrahámico. El pacto davídico revela que la bendición vendrá a través del rey de Israel, descendiente de David, quien se sentará en su trono de manera estable, con un reino que dure para siempre. Y ese pacto está cumplido ya en Cristo, porque Cristo es el heredero de David, a través de José. Cristo también es de la simiente real de David, a través de María. Pero acá quiero hacer la aclaración que Mateo se enfoca en la ascendencia de José, en la ascendencia legal de Jesús por medio de su padre legal José. Entonces, como les dije, este pacto ya está cumplido en Cristo. Y por cuanto Él vive para siempre, su reino permanecerá para siempre y Él reinará eternamente como el mayor hijo de David. Pero también en Jesús se cumple el pacto abrahámico. Dios promete bendición para las naciones a través del descendiente de Abraham, de Cristo, de Jesús. Esto, al final del Evangelio, se cumple de manera increíble porque recordemos de que en el pacto de Abraham, parte era que la descendencia, la simiente de Abraham sería de bendición a las naciones. Y eso se cumple al final del Evangelio de Mateo, en Mateo 28, cuando Jesús envía a sus discípulos a discipular en su nombre a todas las naciones. La segunda cosa en la que me quiero enfocar, que nos enseña Mateo 1:1, es que Jesús es el inicio de la nueva creación. ¿Cómo se puede afirmar esto desde Mateo 1:1? Leamos nuevamente este pasaje. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía de Mateo comienza en 1:1 con Bibliogeneseos, que puede ser traducido como el libro de la genealogía o el libro del inicio o el libro de Génesis. Estas par de palabras griegas son bien importantes remarcarlas, porque en Génesis 2:4, en la versión Septuaginta, recordemos que es la traducción de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o la escritura de Hebreas al griego. Entonces en Génesis 2:4, en la Septuaginta, contiene esta palabra bibliogeneseos. Dice, este es el libro de la generación o el libro de la Génesis o del Génesis del cielo y la tierra, cuando sucedió en el día que Dios hizo el cielo y la tierra. Pero no solo en Génesis 2:4 aparece esto, sino que aún más importante para nuestro estudio aparece en Génesis 5:1 al 2, en la versión Septuaginta. Dice, este es el libro de la generación, es decir, el Biblos Geneseos de Adán. Y luego de decir de que este es el Biblos Geneseos de Adán, sigue la primera genealogía en la Biblia, la primera genealogía que encontramos en toda la Biblia. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 5, comenzando con Adán y terminando con Noé al final del Génesis capítulo 5. Estos son los únicos dos lugares en todo el Antiguo Testamento donde la frase Biblos Geneseos ocurre. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante para nuestro estudio? La expresión de Mateo parece ser una alusión claramente intencional a estas dos declaraciones al principio del libro de Génesis. Como dice G.K. Billy en su Teología del Nuevo Testamento, el punto es que Mateo está narrando el registro de la nueva creación iniciada por la venida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, así como Génesis nos introduce el primer Adán, Mateo está introduciendo al último Adán, al postrer Adán, a Cristo. El primer Adán fue la cabeza de la primera creación. Jesucristo, como el postrer Adán, es la cabeza y el principio de la nueva creación. Entonces vemos que de alguna manera Jesús está siendo pintado con el pincel genealógico de Adán en Mateo. Y justo como Adán engendró a otros a su semejanza según su imagen, como lo dice Génesis 5:3, al hablar de su hijo Set, así lo hace Cristo. Por medio de su muerte y resurrección, Él engendra hijos de Dios, como dice Juan 1:12.
pero hijos de Dios creados a imagen de Cristo, como lo leemos en Romanos 8:29. Luego de esta impresionante manera como Mateo inicia su evangelio, podemos ver que el linaje de este rey prometido es especial, muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo el Mesías Rey tenía un linaje de pecadores, porque Él sería Salvador de pecadores. Mateo 1, 2 al 16 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Orías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Al leer esta larga lista de nombres que nos hace practicar nuestra lectura y nuestra pronunciación, y que quizás para muchos no tienen mayor sentido, pero vemos que para Mateo sí. Mateo ha escogido para la genealogía de Jesús estos nombres. Hay algunos que reconocemos por ser grandes personajes bíblicos que incluso se mencionan entre los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Hay otros nombres que ni siquiera recordábamos que existían. Y por último, entre algunos lectores constantes de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, hay nombres que hacen que nos preguntemos, con un poco de justicia propia y arrogancia moral, ¿qué hace este personaje aquí? Es por eso que lo primero que quiero destacar de esta genealogía es que todos los personajes mencionados en esta genealogía tienen algo en común. Todos son pecadores. No hay ningún nombre de los que aquí aparecen, sean famosos o desconocidos, que no sea pecador. Sin excepción, todos nacieron siendo pecadores. Tuvieron naturaleza pecadora. Pecaron en muchas ocasiones de diferentes formas. Y por lo tanto, todos necesitan urgentemente a un redentor. Muchos, sin saber que ese redentor, el Mesías prometido, vendría de su linaje. Algunos de los pecados de estos personajes eran notorios. Tenemos al mentiroso de Jacob, recordamos del adulterio de David a pesar del gran rey que fue, o Salomón, quien al igual que varios de los reyes de Judá eran hombres idólatras, otros reyes de Judá eran violentos, otros débiles, pero uno de ellos destaca entre todos ellos en cuanto a maldad se refiere, Manasés, que a pesar que se arrepintió al final de sus días, consiguió una reputación tal de impiedad, tal de injusticia, tal de pecado, que el nombre Manasés de cierta manera se convirtió en símbolo de apostasía, de crueldad y de injusticia en medio del pueblo de Israel. Entonces, lo que vemos acá es que la genealogía de Jesús no es solo una presentación de las credenciales de Jesús como Mesías. Mateo tiene interés en hacernos ver que este Mesías iba a ser un Mesías muy diferente a lo esperado. El Mesías Rey venía para ser salvador de su pueblo. No lo iba a salvar de los romanos. No lo iba a salvar políticamente, sino que lo salvaría de sus pecados. Desde el inicio del Evangelio, Mateo se asegura de resaltar la misión mesiánica de Jesús como el Señor que salvaría a su pueblo pecador. Por ejemplo, en Mateo 1:21 se aclara completamente esto. Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero leer también algo que escribió el comentarista David Bort en su comentario ampliado del Nuevo Testamento. Él escribió lo siguiente:
Y si este Mesías venía con el propósito de solucionar el problema del pecado, haciéndose pecado por nosotros, la genealogía nos recuerda que se identificó con este propósito en su mismo nacimiento. Mateo aquí nos demuestra una dimensión más de la humillación que Cristo conoció, cuando Dios le envió en semejanza de carne de pecado, para condenar en él al pecado. No nació de una raza de superhombres ni de santos, sino de pecadores como nosotros. Este comentarista luego explica que Mateo no incluyó en el linaje de Jesús a los grandes héroes militares porque Jesús no venía a hacer una liberación política. Él sigue explicando que Mateo incluye a pecadores en el linaje de Jesús para recordarnos la miseria moral de sus antepasados, pero también para resaltar que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados y establecer el reino de Dios sobre una base de justificación y santidad que Él mismo lograría para aquellos que estaban llamados a ser suyos, a ser su pueblo. Pero además de esto, en la genealogía quiero destacar algo. Que además de pecadores, Mateo incluyó mujeres gentiles en la genealogía. ¿Y por qué esto es importante de destacar? Porque las mujeres pocas veces eran mencionadas en la genealogía del antiguo cercano oriente. Pero de las 5 mujeres que se mencionan en la genealogía, 4 llaman especialmente la atención. No es que las 4 hayan sido perversamente malas, pero su presencia sí llama la atención. No solamente porque son mujeres, sino que además de eso, algunas de ellas eran gentiles y algunas otras estaban relacionadas de una forma u otra con la inmoralidad. Estas mujeres que llaman la atención son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Recordemos que Tamar, luego del fallecimiento de sus 2 esposos, que eran hijos de Judá, y ante la negativa de Judá de darle en casamiento con su tercer hijo, se disfrazó de prostituta para tener relaciones con Judá, con su suegro. Y de allí nació Fares, uno de los antepasados de Jesús que leemos en esta genealogía. También recordemos que Rahab fue una prostituta, pero además de prostituta ella fue cananea, pero que fue recibida en el pueblo de Israel luego de ayudar a los espías israelitas en Jericó. Ruth era moabita, un pueblo objeto de una maldición especial de parte de Dios. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 23, 3 al 5. ¿Por qué? Porque los moabitas se negaron a ayudar a Israel antes de entrar en la tierra prometida. Y no solo se negaron a ayudar a Israel, sino que contrataron junto con los amonitas de Balaam para maldecir a Israel. Y Betsabé, que ni siquiera es llamada por su nombre en la genealogía, sino que se le llama la que había sido mujer de Urías, que además del pecado de adulterio que cometió con David, algunos comentaristas piensan que ella era hitita. Lo que estamos viendo acá entonces es que Jesús, desde su genealogía nos muestra, como dice Isaías 53:12, que Él sería contado con los pecadores. Tanto que Él nació del linaje de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. William MacDonald en su comentario del Nuevo Testamento escribió acerca de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé lo siguiente. Su inclusión en la genealogía es quizás una sutil sugerencia de que la venida de Cristo traería salvación a los pecadores, gracia a los gentiles, y que en Él se derrumbarían las barreras de la raza y del sexo. Y esto fue así, como leemos por ejemplo en Gálatas, que dice que en Cristo ya no hay griego ni judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos podemos acercarnos a Cristo y ser salvos por Cristo, ser justificados por Él. O como leemos también en Colosenses, algo muy parecido que Pablo escribió, que en Cristo ya no hay judío ni gentil, bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y hermanos, esto debe darnos esperanza a nosotros. Y además de darnos esperanza, nos tiene que llevar a alabar la gloriosa gracia de Dios. Porque Jesucristo incluyó a pecadores y a gentiles entre sus ascendientes, entre sus antepasados. Pero ese mismo Mesías Rey prometido, que incluyó pecadores y gentiles entre sus ascendientes, también ha sido capaz de incluir a pecadores entre sus descendientes, aquellos que creemos en Él, pecadores como usted y como yo. Uno de los comentaristas mencionaba que posiblemente, de una manera aplicativa, él decía que posiblemente Mateo
al ver que Rahab estaba ahí y que Rahab por la fe encontró salvación y fue tomada en cuenta en el pueblo de Dios, él también, un publicano que era despreciado y que era contado junto con las prostitutas, encontró salvación por seguir a Cristo por la fe. Tal y como todos nosotros hemos encontrado salvación por seguir a Cristo. Por ese don que Dios nos ha dado, el don de la fe. Hasta el momento hemos visto en Mateo 1:1 a Jesús como el Mesías Rey prometido y el inicio de la nueva creación. En Mateo 1:2 al 16 hemos visto que el linaje de este Rey prometido es especial porque incluye pecadores para ser salvador de pecadores. Pero por último, en Mateo 1:17 veremos que Jesucristo es la esperanza perfecta para todas las generaciones. Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mateo, como les mencioné antes, siguiendo el uso y costumbre de los antiguos pueblos orientales, ha preparado la genealogía de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, claro está, ordenando el linaje en 3 columnas de 14 nombres. Estas columnas se ven de la siguiente manera, como ustedes lo verán en pantalla. Y en la columna central se han omitido varios nombres de reyes de Judá. Esto, como dije antes, era usual en las genealogías del Antiguo Oriente. Pero también en las genealogías del Antiguo Testamento se decía esto, en primer lugar, para ayudar a la memorización de las personas de las genealogías, pero también por motivos teológicos redentores. Observando esta tabla, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué significa este orden de 3 columnas de 14 nombres? En primer lugar, tenemos que recordar que los judíos daban un significado simbólico a los números. Un significado que quizás nosotros, en nuestra civilización occidental, y miles de años después de que fueron escritas todas estas cosas, no apreciamos fácilmente. Recordemos que para los judíos, el 7 era el número perfecto de las profecías. Era el número perfecto con el que se representaba a Dios. Esto lo vemos incluso mucho en el libro de Apocalipsis. Entonces se puede decir que el 14, el 7 por 2, era un número doblemente perfecto. Pero también tenemos que prestar atención a los personajes y eventos históricos que Mateo quiere resaltar en el versículo 17. Abraham, David, la deportación a Babilonia y Jesús. Estos 4 personajes, como ustedes van a ver más adelante en la siguiente vez que saquemos la tabla, están señalados o subrayados con rojo. Abraham, David, la deportación a Babilonia y Jesús. Respecto a Abraham y David, ya mencionamos que Jesucristo es el cumplimiento de los pactos abrahámico y davídico. Pero, ¿por qué es tan importante la deportación a Babilonia? La deportación a Babilonia es importante, en primer lugar, porque es el gran ejemplo de cómo Dios castiga a los que, diciendo de labios para afuera que son su pueblo, con sus acciones lo están negando completamente. Pero al mismo tiempo en la demostración de cómo, de en medio de lo de escombro y después del juicio, Dios es poderoso para rescatar, para purificar y para conservar un pequeño remanente de creyentes fieles a los que Él llama su pueblo. Pero también el exilio babilónico significa otra cosa: el fin de la monarquía. Una gran ruptura en la línea real de la casa de David. Y esto tenemos que tenerlo bastante en cuenta para comprender mejor por qué Mateo da tanta importancia a la deportación en la genealogía. Ya hemos visto que Mateo presenta a Jesús como rey y que entonces la genealogía está ordenada con un enfoque monárquico. Por lo tanto, tenemos que entender que sobre todo la deportación representa el fin de la casa real de Judá. Y es que con Jeconías y sus hermanos quedaron destrozadas las esperanzas monárquicas de Israel. Y Mateo nos muestra que las aspiraciones monárquicas nunca podían ser cumplidas por medio de hombres pecadores. Por eso, si ponemos atención nuevamente a la tabla, vemos que la segunda columna termina con Jeconías y la tercera inicia con Jeconías. Ahí ustedes lo pueden notar que Jeconías está subrayado con otro color, así como Salomón. La segunda columna termina con Jeconías y la tercera inicia con Jeconías. La figura histórica de Jeconías participa de 2 funciones bien distintas. Y es por eso que aparece
Jeconías o la figura de Jeconías en el escenario con dos momentos claramente determinados. ¿Cuáles son estos momentos? En primer lugar, Jeconías es el último representante de la casa real de David. Aquí tenemos que hacer la aclaración que no en orden cronológico, porque su tío Sedequías reinó después de él, pero sí en cuanto a generaciones, en orden generacional, él es el último representante de la casa real de David. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con Jeconías se extingue la dinastía de los reyes de Judá. Para reforzar esta idea de lo desastroso y el final de la primera fase, o de esta fase de su vida, Jeremías habla de Jeconías en Jeremías 22:20 y siguientes de la siguiente manera: como este hombre privado de descendencia. Y además asegura que ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David. De esta manera, de cierta forma, Jeconías desaparece de la historia. Es llevado cautivo a Babilonia. Y es por eso que ocupa su lugar al final de la segunda columna de la genealogía. ¿Por qué? Porque está representando el fin de toda una línea real, de la línea que viene de David, Salomón, etc. Pero lo que sucede en la historia, cuando leemos, por ejemplo, los libros históricos de Esdras, Nehemías, de algunos libros proféticos como Ageo o como Zacarías, nos damos cuenta que 37 años después, cuando todo el mundo se había olvidado de Jeconías, Jeconías hasta cierto punto resurge de la cárcel y es restaurado por el nuevo rey de Babilonia. Y aquella línea genealógica que había parecido cortada, acá revive. Y es que allí en Babilonia aquel hombre que había sido privado de descendencia tuvo muchos hijos. De hecho, tuvo un total de 8 hijos, como dice primero de Crónicas 3, 17 al 18. Por eso es de que en la tercera columna Jeconías aparece con una segunda función. Aparece como a cabeza de aquel remanente que Dios está salvando. Que Dios salva entre los escombros de una Jerusalén que había caído. Entonces, de cierta manera, la línea mesiánica vuelve a brotar. La esperanza mesiánica no ha desaparecido. Hay un remanente que con Zorobabel, quien es nieto de Jeconías, volverá a Jerusalén. Como lo podemos ver en la gráfica nuevamente, en la tabla nuevamente. Y observemos con atención la tabla de nuevo y los nombres que encabezan las 3 columnas de la genealogía: Abraham, Salomón y Jeconías. Abraham es el padre del pueblo de Dios, a quien Dios prometió la descendencia y la tierra y con quien nace la esperanza mesiánica. Salomón, vemos que es el heredero de David. Y en su reinado el pueblo de Israel llegó a su máximo esplendor y las fronteras de la tierra a su máxima extensión. Y Jeconías es el padre del remanente, cabeza de aquellos que Dios conservó de la caída de Jerusalén. Entonces son 3 figuras que marcan hitos importantes en la formación del pueblo de Dios. Pero tenemos que saber que no son más que sombras de esos propósitos divinos en comparación con el gran cumplimiento de ellos en la persona de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que toda esta genealogía, incluso esos 3 personajes que encabezan estas columnas de las que hemos hablado ahorita, nada más estaban anunciando aquel gran cumplimiento que iba a haber con Jesucristo. Jesucristo es el Mesías del Rey, la simiente esperada desde el principio. Aquel que cumplió el pacto con Abraham, que cumplió el pacto con David, un rey más grande que Salomón. Es la cabeza del verdadero remanente de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Jesucristo era a quien esperaban todos estos hombres y mujeres que se mencionan en la genealogía. ¿Qué quiere decir? Que la esperanza de estas generaciones que vemos en esas 3 columnas de 14 nombres, la esperanza de todas estas generaciones representadas acá, estaba en el Mesías Rey que habría de venir. Pero ese Mesías Rey, nuestro Señor y Salvador, ya vino. Él murió y resucitó. Y ahora está reinando sentado en su trono y desde allí volverá a juzgar y a consumar su reino. Y es por eso que la esperanza de las generaciones
que vienen después del Mesías. Podríamos hablar, como uno de los comentaristas dice, de una cuarta columna, ya no encabezada ni por Abraham, ni por Salomón, ni por Jeconías. Una cuarta columna encabezada por Cristo mismo. Una columna no de descendientes o de descendientes según la carne, según la sangre, sino que descendientes según la obra de Cristo, según el Espíritu. Aquellas nuevas generaciones, que así como las anteriores tenían su esperanza en Cristo, nosotros seguimos teniendo esa esperanza en ese mismo Cristo. No un Mesías que esperamos que aparezca por primera vez como ellos lo esperaban, sino un Mesías que sabemos que ya vino, que murió y resucitó y que está reinando, pero que sí con esperanza anhelamos su segunda venida. Es por eso que de esta manera Mateo 1:17 presenta el árbol genealógico del Rey. Y de esta manera hemos aprendido a través de este estudio que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas. El Mesías Rey y Salvador prometido que inicia la nueva creación para hacer la esperanza perfecta de todas las generaciones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa bondad que tú muestras hacia nosotros, por esa gracia que muestras hacia nosotros, de poder ser edificados y mirar a Cristo cada vez que abrimos tu palabra, que abrimos la Biblia. Y te pedimos de que esta genealogía, que aparentemente eran varios nombres que para nosotros no tenían mayor sentido, que esta genealogía nos dé una esperanza cada vez más firme en ti, en tus propósitos, en tu providencia, en tu soberanía, en cómo tú has ordenado toda la historia, de manera que en el clímax de la historia venga Cristo, se manifieste Cristo siendo Dios encarnado, aquel que murió y resucitó y que ahora está reinando. Y que de esa misma manera podamos tener esperanza que tú sigues en tu providencia y soberanía ordenando la historia. Una historia que tenemos que vivir, sea cual sea nuestra circunstancia actual, con nuestra esperanza puesta en ese Rey prometido, en ese Rey esperado, en ese Rey que reina sobre nosotros y que esperamos que vuelva por segunda vez, en Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Con el texto de Jeremías, pregunta Marco Medino desde YouTube, con el texto de Jeremías sobre Jeconías, que no iba a tener descendencia, ¿al final sí tuvo descendencia? Sí, al final sí tuvo descendencia. De hecho, si ustedes ven, parte de la profecía que nosotros encontramos en Jeremías, si mal no recuerdo, capítulo 22, dice que ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David. Y esta es una pregunta que muchos se hacen. Pero ¿cómo es posible que ninguno de la descendencia de Jeconías se iba a sentar en el trono de David? Pero Jesús venía del linaje de Jeconías, que venía de Jeconías, a la tierra de Zorobabel. Es bien interesante la respuesta a esto, y es que nosotros damos cuenta que la genealogía que está presentando acá Mateo es la genealogía de Jesús por medio de su padre adoptivo, entre comillas, pero su padre legal, quien es José. ¿Qué quiero decir con esto? Naturalmente, carnalmente hablando, Jesús no es descendiente de José. Legalmente hablando, sí. De esta manera se cumple la profecía que ningún descendiente de carne de Jeconías se sentó en el trono de David. Pero sí un descendiente legal por medio de José, quien es Cristo, quien también por esto vemos también la importancia o un aspecto o otro aspecto de importancia periférico del nacimiento virginal de Jesús. Luego Nehemías Vargas nos pregunta cómo afectó esta genealogía a los lectores de ese tiempo, ya que después de la resurrección de nuestro Señor los mismos discípulos dudaron. Aquí solo quiero aclarar algo que dice nuestro hermano Nehemías en esta muy buena pregunta. Después de la resurrección de Cristo, ya cuando vieron a Cristo resucitado, los discípulos dejaron de dudar, siempre tenían temor. Pero recordemos también de que el Espíritu Santo vino a los discípulos.
y en ese momento toda duda se disipó y ellos con denuedo y con valentía predicaron el Evangelio. Y es bien importante su pregunta de cómo afectó esta genealogía a los lectores de ese tiempo, porque recordemos de que Mateo no escribió su Evangelio inmediatamente después de resucitar a Jesús, sino que lo escribió algunos años después. Se cree que fue entre los años 55, un poquito más adelante, el 55, perdón, entre los años 60, pero antes del 70, después de Cristo. Y lo escribió a una audiencia en que conocía muy bien las Escrituras. Por eso es que Mateo trata de dar evidencias claras de que Jesús es el Mesías esperado, el Rey que esperaba Israel, que Él es Dios encarnado. Y por eso es que Mateo cita constantemente las Escrituras hebreas para establecer el cumplimiento de estas en Cristo Jesús. Y lo hace directamente, comenzando con la genealogía, luego en Mateo 1:18 en adelante, en el nacimiento de Jesús, se ve que se vuelve a citar el cumplimiento de otra profecía, que es la profecía de Isaías 7:14. Luego se vuelve a citar otra profecía en el contexto de la adoración de los magos de Oriente a Jesús, cuando estaba Herodes y sus escribas le dicen que el Mesías iba a nacer de Belén, que nacería en Belén, para el cumplimiento de esa profecía. Luego después, cuando huyen de Herodes, se vuelve a cumplir la profecía de Oseas 11:1, y luego se sigue cumpliendo otras profecías de Jeremías y otras profecías más, hasta el momento en que Cristo comienza su ministerio leyendo al rey Isaías diciendo que todo eso se haya cumplido en él. Y así muchas otras profecías más, que aquel lector familiarizado con las Escrituras hebreas estaba viendo evidencias claras de que Jesús era el Mesías, Rey y Salvador prometido. También pregunta Yulisca de Honduras: si Jesús no era biológicamente el padre de Jesús, ¿cómo era que iba a ser el rey? Biológicamente no era el padre de Jesús, por eso la importancia también del nacimiento virginal y también porque de esa manera se cumplían las profecías. Pero sí era legalmente el padre de Jesús. Y eso, en este aspecto de la genealogía de Mateo, era mucho más importante que la parte biológica. Se cree, muchos comentaristas afirman que la genealogía que presenta Lucas en el capítulo 3 de su Evangelio es la genealogía biológica de Jesús por medio de María, que vemos que hay ciertas diferencias en la genealogía, pero una de las respuestas que se da a esa diferencia es que Lucas está presentando la genealogía por medio de María y no por medio de José. Marco Merino también pregunta desde YouTube: ¿por qué omite Mateo algunos eslabones de la cadena genealógica? Esto, como dije antes en el estudio, hermano Marco, era común en la genealogía del antiguo cercano oriente, era común en los usos y costumbres de la época, ya que en el caso de la cultura general, lo que trataban de hacer es poner en la genealogía aquellos nombres que destacaban para que la genealogía fuera más impresionante a los ojos de los demás. Pero en este caso Mateo vemos que incluyen pecadores, bueno, todos eran pecadores, pero expresamente nombres que llaman más la atención de otros, como expliqué antes, pero él ordena en 14 para ver la perfección de que Dios estaba mostrando una historia para traer al Mesías prometido. Quiere decir que esto no era una práctica ajena a la cultura, y que cualquiera de los lectores originales entendía muy bien esa práctica de saltar algunos nombres o de omitir algunos nombres en la genealogía. Nuestra hermana Adela Castellanos tiene una pregunta y dice: ¿por qué no se toma en cuenta la genealogía de María, solo de José? Sí se toma en cuenta la genealogía de María, pero no en Mateo. Mateo, por las credenciales que él quería destacar de Jesús, toma la genealogía legal por medio de José, por así decirlo, para ver que era un descendiente legal de la línea real de David. Eso es importante y que quizás no aclaré lo suficiente. Mateo lo que quiere hacer ver que Jesús es el Mesías, Rey esperado. Y por lo tanto, es por medio de José que Jesús desciende de la línea real directamente de David, de la casa de David. En el caso de la genealogía de María, se toma en cuenta lo que muchos comentaristas dicen, que la genealogía de María es presentada en el capítulo 3. De hecho, de esa manera, si mal no recuerdo, termina el capítulo 3 del Evangelio
de Lucas. Y de esta manera estamos viendo cómo tanto la línea real como la línea biológica de Jesús es incluida en los evangelios. Es incluida tanto en Mateo como Lucas, y esto acredita aún más que Jesús es el Mesías que se está esperando. Bien, hermanos, creo que ahora ya no hay ninguna pregunta. Agradezco muchísimo el que pueda habernos acompañado en un estudio bíblico más. Que Dios los bendiga.